Muy bien, y hoy entonces vamos a estar analizando el artículo número 7, ¿verdad? De la confesión. Antes vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios de nuevo. Padre bueno, gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos. Gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y estudiarla. Padre celestial, que tu Espíritu nos guíe a la verdad. A través de la iluminación de tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones. Padre bueno, sabemos que toda la palabra es inspirada, útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en este camino de santificación, estamos nosotros analizando tu palabra y te rogamos que nos hables a través de ella, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das y te pedimos que todo lo que hablemos y digamos glorifique tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como siempre lo hacemos, al menos en esta serie, vamos a leer el artículo completo y ya luego nos vamos a detener en algunas frases y oraciones para seguir meditando en él. Obviamente lo más importante son los textos, ¿verdad? El artículo es una forma en la que tratamos de articular, valga la redundancia, ¿verdad?, lo que los textos dicen y tratamos de acomodarlo de forma sistemática. Eso es una confesión de fe. Pero lo más importante es el contenido de la escritura y eso es en lo que nos tenemos que detener. El artículo número 7 dice entonces: creemos que con el fin de ser salvos, los pecadores deben ser regenerados o nacidos de nuevo, que la regeneración consiste en dar a la mente una santa disposición, la cual se efectúa de una manera que no podemos comprender por medio del poder del Espíritu Santo, en conexión con la verdad divina, consiguiendo así nuestra obediencia voluntaria al Evangelio, y que se evidencia apropiadamente con la manifestación del arrepentimiento, la fe y la nueva vida como frutos santos. Este es el artículo como tal, el artículo número 7, y claramente nos vamos a detener en aquella doctrina que nosotros conocemos como la doctrina de la regeneración, ¿verdad? Cuando usted escucha la palabra regeneración, ¿qué aspecto se le viene a la mente o qué cosa se le viene a la mente? Alejándonos un poco de lo bíblico, la palabra regenerar, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Cómo renacer? ¿Ok? ¿Cómo volver a empezar? Algo que se hace de nuevo, es algo que obtiene vida, quizá, ¿verdad? En el libro de Tito, ¿verdad? Habla también, algo completamente nuevo. Ok, entonces la regeneración tiene que ser como, lo vamos a mencionar y ya lo acabamos de leer, tiene que ser como un nacimiento, ¿verdad? Y de hecho, cuando nosotros vamos a acudir eventualmente a Juan capítulo 3, Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús le está diciendo estas palabras a Nicodemo, está haciendo énfasis también en la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas para conocer al Señor, ¿verdad? Es una obra de gracia y es una obra preciosa que el Señor hace en nuestros corazones, ¿verdad? Habíamos estudiado en el artículo anterior y voy a devolverme, y decía textualmente: nada impide la salvación del pecador más grande en la tierra. Hasta ahí todo lo entendemos, ¿verdad? Ahí está la gracia. Pero ¿excepto qué? ¿Excepto qué impide la salvación del pecador más grande en la tierra? Dice, sino su propia depravación inherente y su rechazo voluntario al Evangelio. Ahora, ¿qué impide que una persona sea salva? Que esta persona es pecadora por naturaleza y que rechaza voluntariamente el Evangelio. Pero Dios es tan grande que aún ese impedimento lo quita, ¿verdad? Ese rechazo que el ser humano tiene hacia el Evangelio, eso se quita ¿a través de qué? A través de la regeneración del Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu quebrando en nuestro corazón de piedra. A través, y aquí claramente lo dice, a través del Espíritu, en conexión con la verdad divina, que ya también vamos a ir a eso. ¿En conexión con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cómo es que se quebranta o cómo es que se quiebra el corazón duro de una persona? A través del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el profeta Jeremías que la palabra del Señor es como martillo y fuego. Es una ilustración que a mí siempre me gusta detenerme en ella, y yo creo que ya lo he hecho anteriormente, pero en tiempos antiguos, ¿verdad? Específicamente en tiempos del Antiguo Testamento, donde los caminos y las vías eran tan importantes para el comercio y para que los distintos pueblos se comunicaran uno con el otro, ocurría que caían piedras en los caminos y bloqueaban prácticamente la posibilidad de andar. Y en la ingeniería de la época alguien podría decir, bueno, ¿qué? Llamamos al MOP, al CONAVI, ¿verdad? Para que nos ayude. Claramente eso no estaba, ¿verdad?
y parte de la ingeniería de la época era colocar estacas debajo y alrededor de toda la roca y prender en fuego esas estacas y que la roca empezara a arder en el fuego. Luego dejaban a la roca enfriar y se subían al pináculo de la roca a empezar a golpear con martillos. Y eso hacía que la roca se desboronara, ¿verdad? Y prácticamente abrían de nuevo un camino de comunicación. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como martillo y fuego. Esos corazones de piedra que están atrapados en su incredulidad y en su rechazo voluntario al Evangelio, es donde viene el Espíritu en conexión con la verdad divina y quebrantan esa dureza, ¿verdad? A eso es a lo que nosotros llamamos regeneración. Dice en la primera parte del artículo, creemos que con el fin de ser salvos, los pecadores, vea que los pecadores, este es un nombre importante, y ya hemos hablado mucho acerca de esto, es aquellas personas que tienen naturaleza pecaminosa. ¿Y quiénes tienen naturaleza pecaminosa? Todos los que nacen. ¿Qué se necesita para tener una naturaleza pecaminosa? Nacer, y ya nos hemos detenido bastante también en este tema. Hemos hablado de Adán como un representante federal de la humanidad y que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claramente nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, desde que nacemos, desde que somos concebidos tenemos esta naturaleza. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Somos pecadores, esa es nuestra naturaleza. Y los pecadores entonces para obtener esta salvación, esta gracia del Señor, dice, deben ser regenerados o nacidos de nuevo. Esto hace referencia, y como ya lo había citado, pero ahora lo vamos a leer textualmente, a la conversación de Jesús con Nicodemo. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y de paso, no tengo el tiempo para hacerlo hoy, pero si en algún momento en su vida devocional pueden detenerse a estudiar la vida de Nicodemo, háganle un favor de refrigerio a su corazón, porque la vida de Nicodemo es una vida preciosa. La forma en la que primeramente se acercó al Señor, y alguien podría pensar que ya pasó por desapercibido y que esta conversación aquí acabó, pero no. Hay 3 ocasiones en las que Nicodemo es mencionado en los evangelios. En esta ocasión donde todavía tiene cierta timidez, podríamos decir. En otra ocasión donde sale en defensa de Jesús, mientras están tratando de injuriarlo. Y en la última ocasión en la que Nicodemo es mencionado, literalmente es quien junto a José de Arimatea sepultan el cuerpo de Jesús. Y si usted hace una conexión con la tradición judía, usted se dará cuenta en qué día está tomando Nicodemo un cuerpo ensangrentado y lo está cargando. Y cómo eso en la tradición judía era algo, causa de inmoralidad, ¿verdad? Era algo impuro, el hecho de tocar cuerpo muerto, sangre, cosas por el estilo. Y Nicodemo, eso no le importó, agarró el cuerpo de Jesús y le dio la sepultura. Es muy... Claro, exactamente. Y cuando nosotros leemos quién era él, uno de los principales fariseos, nos damos cuenta que posiblemente él era muy arraigado al cumplimiento de la ley. Pero en ese momento su devoción hacia Jesús era más fuerte y tomó su cuerpo y le dio sepultura, ¿verdad? Eso es, hágalo en su casa, agarre la vida de Nicodemo y estudie cómo progresivamente él fue creciendo en santificación, ¿verdad? Y cómo al final al menos de lo que tenemos de él, se ve una devoción que, dicho sea de paso, ninguno de los discípulos tuvo, ¿verdad? No había un discípulo sepultando a Jesús. Eran personas que no necesariamente eran de los 12. Allá estaba Pedro negándolo, allá estaban otros huyendo y ahí estaba Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo dejo de tarea. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando aquí dice principal entre los judíos, probablemente era miembro de algo que se conoce como el Sanedrín. A eso aparece también en el Nuevo Testamento, posiblemente parte de casi 70 hombres que eran bastante importantes en el cuerpo del pueblo, ¿verdad? Y en la toma de decisiones espirituales. Dice, vino a Jesús de noche. Aquí el texto no nos da lugar para suponer qué pasa o qué no, ¿verdad? Yo sé que frecuentemente se ha dicho de noche porque le daba vergüenza que lo vieran. Realmente el texto no nos da pie para suponer si fue esa la razón o no. Pero bueno, el texto dice que viene de noche, no nos vamos a poner a sacar conclusiones que no debemos, ¿verdad? Dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Eso es una ovación prácticamente. Pero Jesús es muy sabio y él ve más al fondo. Jesús pudo haberse sentido satisfecho porque Nicodemo lo considerara un buen maestro, pero Jesús fue más al fondo de su corazón y expuso la necesidad del corazón de Nicodemo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando usted analiza el griego, la palabra nacer de nuevo literalmente podría traducirse a nacer de arriba. Es también algo muy interesante en el juego de las palabras, porque eventualmente vamos a ver cómo responde Nicodemo. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto parece casi una broma, que Nicodemo esté preguntando esto. Claramente es ilógica su pregunta. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿A qué nacimiento está haciendo referencia Nicodemo? Al primer nacimiento, nacimiento físico. Nicodemo está pensando, ok, Jesús me está diciendo que hay que nacer de nuevo. ¿Tengo que nacer de nuevo físicamente? Jesús le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús está diciendo, no estoy hablando de un nacimiento físico, estoy hablando de un segundo nacimiento. Aquí hay que hacer una explicación porque este texto ha tenido bastantes interpretaciones a lo largo de la historia, ¿verdad? Algunos cuando habla de agua y de espíritu hacen referencia al bautismo, otros cuando habla de agua y del espíritu hacen referencia a que el agua es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como agua y río que fluye. Personalmente creo que la mejor interpretación del texto es una que se apega al aspecto cultural judío. Y en este caso, nacer de agua es una frase cultural que hace referencia al nacimiento físico, es decir, a cuando a la mujer se le rompe la fuente, ¿verdad? Y este nacimiento de agua, probablemente lo que Jesús está diciendo, para que alguien nazca de nuevo, primero tiene que nacer físicamente, o sea, de agua, y luego tiene que nacer por segunda vez en el espíritu, espiritualmente, ¿me voy a entender? Entonces posiblemente, y cuando usted ve los contrastes de los versículos que siguen, Jesús sigue haciendo un contraste entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento. Vean lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, primer nacimiento. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, aquí hay un contraste. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo, segunda vez. Un nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aquí Jesús hace un juego de palabras en griego también, ¿verdad? La palabra viento es la misma palabra o tiene la misma raíz en griego de la palabra espíritu, que sería neuma, ¿verdad? Muchas palabras que tienen que ver con aire y con viento en español tienen esta raíz. Neumático, neumonía, neumatología, todo esto que tiene que ver con aire, con respiración, con viento, vienen de la misma raíz en griego, ¿verdad? Y es la palabra que se utiliza para hablar de espíritu, ¿verdad? Entonces aquí Jesús hace un juego de palabras. El viento, el neuma, sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, es guiado, ¿verdad? Por Dios. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí está dándole un golpe a su orgullo, ¿verdad? Usted es de los 70 hombres más importantes del pueblo y yo le estoy enseñando algo tan básico. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Recuerden la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le está respondiendo. ¿Cómo se logra? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede hacerse esto? A través del Evangelio. Hermanos, quiero que noten lo siguiente. Vayámonos y devolvámonos a la historia del Antiguo Testamento, la cual Jesús está citando. Aquella historia donde Moisés levantó una serpiente enrollada en la vara y aquellas personas que estaban en enfermedad volvieron sus ojos y eran sanados. Y ahora Jesús está hablando de salvación a través de esa historia, comparando al Hijo del Hombre con esa serpiente, el Hijo del Hombre que habría de ser levantado en un madero. ¿Me voy a entender? Dense en cuenta lo siguiente. Jesús en Juan capítulo 3
Está hablando de la crucifixión. Y Jesús no ha sido crucificado, ¿sí o no? Bueno, aquí está. Le faltan al menos 2 años y medio, 3 años para ser crucificado. Jesús está predicando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Jesús está predicando el Evangelio. Cuando Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? La respuesta de Jesús es, a través del Evangelio, a través del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el que puede obrar en conjunto con el Espíritu para que el corazón sea regenerado, para que el corazón nazca de nuevo. ¿Me voy a entender, hermanos? Muy bien, volvamos a la confesión entonces. Con el fin de ser salvos, los pecadores deben ser regenerados o nacidos de nuevo. Y sigue diciendo, la regeneración consiste en dar a la mente una santa disposición. Claramente, como citamos hace unos minutos, por naturaleza nosotros no tenemos esa disposición, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Aunque la salvación del ser humano es un efecto de la voluntariedad humana, claramente entendemos que yo voluntariamente creo en el Señor para ser salvo. ¿Estamos claros con esto, verdad? También tenemos que entender que mi voluntad es una voluntad depravada, es una voluntad caída, es una voluntad pecaminosa. Y mi voluntad naturalmente no quiere buscar al Señor. ¿Qué hace el Señor a través de su gracia? Da a la mente una santa disposición a través del Espíritu. Ajá. Ok. Ajá. Bueno, vamos a ver, si lo acomodamos de forma, porque también tenemos que definir a qué nos referimos con libre albedrío, ¿verdad? Si nos referimos al libre albedrío, la voluntad del ser humano a actuar, el libre albedrío es absolutamente bíblico. Si nos referimos al libre albedrío, la libertad del hombre de buscar a Dios, creemos que el hombre fue creado con libre albedrío, en este caso Adán, ¿verdad? Pero parte de lo que murió en Adán definitivamente fue una voluntariedad natural de buscar al Señor, ¿verdad? Y en este caso, ¿a qué nosotros podríamos llegar? A que, bueno, sí, el libre albedrío es algo de lo que es restaurado a través de la regeneración. Y el hombre, a través de su libertad voluntaria, es que cree en Dios. Pero esa voluntad fue restaurada por el Espíritu, ¿verdad? Sí, exactamente. Completamente, completamente. Claro, claro, sí, Jesús es, y yo creo que también ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Jesús es representante de toda la humanidad en su sacrificio, ¿verdad? Y en este caso su sacrificio es un sacrificio universal. Sin embargo, cuando vemos la efectividad del sacrificio, Jesús es sustituto de los que creen. Y aquí hacemos también un intercambio, ¿verdad?, de palabras en el hecho de que no necesariamente la muerte de Jesús le hace de por sí sustituto de todos, sino, como lo dice el texto, sustituto del que cree, pero representante de todos. Ahora, estoy completamente de acuerdo con el hecho de que hay una acción voluntaria. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Capacita esa voluntad, ¿verdad? Esa voluntad que, pues, no necesariamente está ahí de forma natural, sino que a través del poder del Evangelio, poder de Dios para salvación, el corazón es capacitado para llegar a esa voluntad, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, hay una voluntariedad humana, ¿verdad? ¿Cómo el hacer? Podríamos referirnos a este mismo tema. Uh-huh. Ok. Ajá. Humanidad. Completamente. A ese es el punto al que estamos llegando ahora. Esa voluntad, ¿cómo se consigue? Si naturalmente no la tenemos.
a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Don Mario. Y vamos a ir un poquito más rápido con los comentarios para que no nos... Ujú. Sí. Lo que hay que tener cuidado, digamos, entiendo el punto. Lo que hay que tener cuidado es cómo definimos libre albedrío. Vamos a ver, el libre albedrío es algo bíblico bien entendido, ¿verdad? Tenemos que también tener cuidado de satanizarlo a buenas y primeras. Porque volvemos al tema, si yo soy salvo es porque hubo algo voluntario en mí, de creer, porque la fe es algo voluntario. Sin embargo, ¿cuánto de esta voluntad pues nació o fue empujado, fue guiado también por lo que el Espíritu Santo hizo en mi corazón? Lo que hablábamos, el Espíritu Santo es aquel que rompe esa dureza natural del ser humano, ¿verdad? Entonces, yo creo que el artículo lo dice muy claro, ¿verdad? Dice, la regeneración consiste en dar a la mente una santa disposición. O sea, la salvación es por una mente dispuesta en creer en el Señor, pero el Espíritu es el que da a la mente esa santa disposición de buscar al Señor, ¿verdad? Vamos a ir aterrizando en los comentarios. Aquí, rapidísimo, porque si no, no terminamos. Sí, bueno, ahí tenemos que proceder con cuidado también, ¿verdad? Ciertamente tenemos que ir con cautela en el hecho de poder interpretar que eso se refiere a una pérdida de la salvación como tal, ¿verdad? Cosa que nosotros rechazamos. Realmente creemos que la voluntariedad humana, al tener un remanente pecaminoso en su corazón, vamos a ver, porque lo que es regenerado en nosotros es nuestro ser inmaterial, no es nuestro ser material. Nuestro cuerpo sigue teniendo el cuerpo, la carne, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ciertamente el cuerpo puede ser tentado al pecado, pero el espíritu que nació de nuevo no puede perder ese nacimiento, ¿verdad? Entonces, son temas que también hay que ir con cautela. Ajá, don Adrián. O sea, libre albedrío, digamos, resumiendo, es malo. No. O sea, explico. Ajá, ¿Por ajá. qué yo va el entendimiento? Digamos, libre albedrío es, Dios te dice, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Ok, ok. Pero, si vos vas a hacer lo que quieras, Siempre hacer algo malo. tenés que elegir qué es lo que vas a hacer. Lo bueno o lo malo, ¿no? O sea, y si vas a elegir lo malo, o sea, está mal. Y si vas a elegir lo bueno, va a ser por gracia divina. Por Sí, espíritu, es ¿no? un muy buen resumen. Entonces, el libre albedrío no existe. ¿O sí? Sí existe porque vamos a ver, es la recuperación de lo que se perdió en el Edén, ¿verdad? Vamos a ver, ¿en Edén estaba ese libre albedrío, sí o no? ¿Adán lo tenía? ¿Sí? Ahora, no digamos en el tema del libre albedrío porque no es el tema del artículo, pero ya para cerrar. ¿Adán lo tenía, sí o no, hermano? ¿Qué murió en Adán cuando él cometió el pecado? Bueno, su relación con Dios, incluso su naturaleza. Nosotros ya habíamos analizado el hecho de que en los primeros capítulos Adán había sido creado conforme a la imagen de Dios y que eventualmente después de capítulo 3 de Génesis dice que los hijos de Adán nacieron a la imagen de Adán, ¿verdad? Bueno, claramente esto que se perdió en la caída de la humanidad tiene que ver con la forma, la disposición, lo bueno que hay en nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón va a tener la tendencia a ir hacia lo malo. Lo que hace el Espíritu es regenerar precisamente esto, para que nuestra voluntad acceda a Él, de nuevo, de manera voluntaria. Entonces, nuestro libre albedrío
vamos a ver, es un libre albedrío corrupto, ¿verdad? Antes de Cristo. Es como un contrato, te da a elegir, por decirlo así, ¿no? Queda mal. Te da a elegir, bueno, ya vas a ser hijo, el bien o el mal, ¿no? Pero depende de vos, si vos querés, digamos, hacer todo lo malo o Sí. hacer todo lo bueno. Pero para llegar a hacer todo lo bueno, me tienes que escuchar a mí, creerme y tener santa fe. Sí, bueno, sí, podríamos decir lo siguiente. Libre albedrío, digamos, pero entre comillas, porque... bueno, por ahí Podríamos decir lo siguiente, veámoslo así. Si Dios simple y sencillamente dice, haga lo bueno o lo malo, usted tiene la decisión y se queda ahí la instrucción, ¿cuál sería nuestra esperanza? Si siempre queremos hacer lo malo. Bueno, sí, pero ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Gracia sobre gracia, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que hace Él? Bueno, a través de su Espíritu despierta esa, dice aquí, dar a la mente esa santa disposición. ¿Que es voluntaria esa santa disposición? Sí, pero el Espíritu es el que la despierta, ¿verdad? Ahora, volvamos para ya dejar de divagar, ¿verdad? Voy a leer un texto con respecto a esto y creo que es importante. 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Dice, 1 Corintios 12, vamos a leer desde el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Claramente aquí el apóstol va a hablar del espíritu, ¿verdad? 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva, a los ídolos mudos. Aquí estoy hablando de incredulidad. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, una persona, un hijo de Dios, no maldice a Jesús porque Jesús es su Señor. Pero también Pablo dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Noten que esa actitud, esa disposición de decirle a Jesús Señor, es una obra del Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu, ¿verdad? Y esto también nos puede dar mucha luz en lo que estamos tratando de hablar. Ok, entonces sigue diciendo, la regeneración consiste en dar a la mente una santa disposición, la cual se efectúa de una manera que no podemos comprender, y ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que no podemos comprender, por medio del poder del Espíritu Santo en conexión con la verdad divina. Yo creo que aquí Romanos 1:16 es lo que mejor explica el tema. Acompáñenme, Romanos capítulo 1, versículo 16. Igual, ya lo hemos citado, y creo que es importante. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde se revela este poder de Dios? ¿O cómo se revela? A través del mensaje del Evangelio. Hermanos, aquí va un reto. Lo mejor que usted y yo podemos hacer para que una persona que está en incredulidad llegue a la salvación, ¿qué es? Predicarle el Evangelio, porque ese es el mensaje que contiene el poder, ¿verdad? Yo podría darle 1001 argumentos del por qué la creación se hizo en 7 días, que por qué la Trinidad, que por qué la Escritura es inspirada por Dios. Pero lo que contiene el poder para que una persona se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor es el mensaje del Evangelio. La palabra también dice que el Espíritu es quien guía los corazones hacia la verdad. Es el Espíritu quien obra a través del mensaje del Evangelio para la salvación del incrédulo. Hay que tener cuidado también nosotros los cristianos de tratar de convencer a las personas a ser deístas o teístas, pero no predicarles el Evangelio cristiano, ¿verdad? Porque ¿qué gano yo con que una persona diga, no, sí, tiene que haber un ser inteligente que haya creado todo? ¿Y luego qué? ¿Y luego de eso qué? Tiene la conciencia de que un ser inteligente creó, pero luego qué? Ese ser inteligente es un ser relacional, que vino al mundo tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le tengo que exponer el Evangelio, porque sin el Evangelio esa persona no va a ser salva. Es en el Evangelio donde está el poder de Dios para salvación.
Y claro, la respuesta al Evangelio sería la fe, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios es nuestra respuesta a ese precioso Evangelio. Y es ahí donde el Espíritu en conexión con la palabra obran de una manera preciosa para que nosotros lleguemos a la salvación, ¿verdad? Ahí es donde, hermanos, claramente el Evangelio es un llamado a la fe, ¿verdad? Cuando yo le predico el Evangelio, yo le estoy dando un reto. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Y nosotros tenemos que esperar eso del pecador, que el pecador crea en el Señor, ¿verdad? Bueno, ya le entiendo el punto, sí. El punto es más como lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿Crees? Bueno, los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Claramente hay que tener una definición de lo que creer significa. Tener una conciencia de la existencia de un Dios no va a ser una persona de por sí salva, porque los demonios tienen una conciencia de la existencia de Dios. Claramente la fe no es solamente una conciencia de la existencia, la fe es un depósito de la esperanza en la figura de un redentor, ¿verdad? Es dejarnos ir y caer en sus manos y dejarnos ser conducidos por su obra, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. ¿Quién tiene esa fe que salva? Completamente. Exactamente. ¿Se recuerdan a Jesús diciendo, aquellos discípulos diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, y apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí? Bueno, muchas personas podrían decir, creo de esta forma, pero eso no necesariamente es una fe que salva, ¿verdad? ¿Alguien más me levantó la mano? Ajá, doña María. Ujú, ujú, ok. Ujú, claro, claro. Igual hay que hacer aquí también una pequeña aclaración, porque no necesariamente todos los contextos de redención vayan a ser de por sí emocionales. Voy a ser sincero con ustedes, mis hermanos, esto ha sido un tema incluso en consejerías, donde personas se me han acercado y me dicen, Henry, es que, vamos a ver, yo creo que Jesús murió, fue sepultado, resucitó, yo creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios, pero cuando yo creí no ocurrió nada raro. Y tal vez ven un testimonio de alguien diciendo, no, pero sí. Y también hay que hacer la aclaración, ¿verdad? No necesariamente siempre va a ocurrir así, claramente, ¿verdad? Las experiencias podrían llegar a ser muy distintas, pero en este caso podríamos decir que el camino es siempre el mismo, ¿verdad? La salvación es por medio de la fe en el Evangelio y el Espíritu Santo obrando en el corazón a través del mensaje del Evangelio, ¿verdad? Es ese espíritu quebrando nuestra dureza, llevándonos hacia el Señor, para que nosotros respondamos voluntariamente al llamado de arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Ok, esto que acaba de decir, de hecho, es lo que dice luego, dice, la cual se efectúa de manera que no podemos comprender por medio del poder del Espíritu en conexión con la verdad divina. Eso es importante, el poder del Espíritu en conexión con la verdad divina. Lo vimos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bueno, el Evangelio y el Espíritu están en conexión, actuando en el corazón del incrédulo para que el incrédulo se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor, ¿verdad? Claro. Ujú. No lo es. No es por obras. Ajá. Ujú.
Ok, muy bien. Bueno, igual, son temas de los que podríamos continuar, ¿verdad?, abordando. Sin embargo, vamos a concentrarnos en el tema particular del artículo. Realmente también nosotros tenemos que ver que las capacidades del ser humano, bueno, cuáles son nuestras capacidades y de acuerdo a qué capacidades el Espíritu Santo es que nos lleva a qué, ¿verdad? En este caso, lo que estamos articulando acá es que el Espíritu Santo observa nuestra depravación inherente y por ello el Espíritu Santo interactúa en nuestro corazón para que nosotros respondamos en fe, que también completamente creo que es una fe voluntaria, pero que el Espíritu Santo actúa en mí, ¿verdad? Ok, continuamos entonces. Dice, consiguiendo así, y aquí está lo que acabo de decir, nuestra obediencia voluntaria al Evangelio. Es voluntario. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer ese texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, aquí está la voluntad, mediante el Espíritu, aquí está la capacidad, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y las palabras de Pedro con las que concluye esta porción es, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y eso es el Evangelio. El Evangelio precisamente es que las personas obedezcan a la verdad. ¿Cómo? Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, las capacidades que el Espíritu otorga al corazón humano. Amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, nacimiento de arriba, ¿verdad? Como habíamos dicho, no nacer de nuevo, nacer de arriba, ¿verdad? Aquello a lo que Nicodemo había sido expuesto. Bueno, es precisamente esto que no viene de la simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo que se evidencia, y aquí ya vamos aterrizando un poco más para luego continuar con tema de santificación, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de la regeneración en la vida de una persona? Aquí lo dice, se evidencia apropiadamente con la manifestación del arrepentimiento, la fe y la nueva vida como frutos santos. Ya está en la práctica de la vida del creyente, hay frutos del nuevo nacimiento que hubo, ¿verdad? Así como un niño nace y nosotros ya sabemos cuál va a ser, digamos que la cronología, ¿verdad?, de lo que ese niño va a hacer, que va a llorar, que va a aprender a comer, que luego va a aprender a caminar, qué sé yo, gatear. Ya sabemos cómo va a ser eso. Bueno, así cuando una persona nace espiritualmente, ya sabemos también cuáles van a ser los frutos de este nuevo nacimiento que van a ser visibles y manifestados en una vida entera de arrepentimiento, una vida entera de fe, una vida entera de frutos santos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que sale de aquellas personas que han nacido de nuevo. Y esto es lo que también se muestra como una evidencia de esta regeneración. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y vean esta exhortación, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad, la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, por todo, al Dios y Padre nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo el Espíritu Santo en la vida de una persona se manifiesta, ¿verdad? Ahora, y aquí también es algo que nos distingue de mucho del evangelicalismo moderno, ¿verdad? ¿Cómo nosotros creemos que la manifestación del Espíritu es? Bueno, a través de este tipo de frutos. Bondad, justicia, verdad, hablando entre nosotros con himnos, cánticos, diciéndonos palabras que edifican, ayudándonos para el crecimiento mutuo. Cuando usted escucha el término, es que está lleno del Espíritu en mucho sector evangélico, esto es muy mal interpretado, hermanos. Y vamos a ver, la llenura del Espíritu en la Escritura es más control de sí mismo que pérdida del control de sí mismo, ¿verdad? Hoy en día usted ve muchas personas que más bien creen que la llenura del Espíritu es la pérdida del control. Todo lo contrario, el Espíritu obra en nosotros dándonos una vida que tiene, citando los frutos del Espíritu, dominio propio, que manifiesta orden, no desorden, que manifiesta piedad, no impiedad ni impureza. ¿Me voy a entender, hermanos? Cuando usted ve la forma en la que el Espíritu Santo trabaja en la vida de los seres humanos, regenerando, bautizando, ¿verdad? En el caso de la salvación, somos bautizados en el Espíritu y llenando, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu, ese es en el proceso de la santificación, donde el Espíritu es quien controla nuestra vida. Ahí nosotros vemos una vida de orden, ahí hay orden. Esto nos distingue definitivamente, y aquí ya hablo como bautistas, nos distingue de muchos otros sectores donde el desorden tal vez es parte de lo que se interpreta como llenura del Espíritu. Hermanos, y para nadie es un secreto que esto está perdiendo popularidad, ¿verdad? Yo creo que tal vez los que vimos un poco más anteriormente este tipo de movimientos, antes era mucho más escandaloso el hecho de que el vómito, de que los brincos, de que el piso, de que... ¿Me voy a entender con lo que estoy diciendo? Y poco a poco esto ha perdido popularidad. ¿Por qué razón? Bueno, hermanos, es que claramente eso no es bíblico. Y hay que tener también discernimiento espiritual para entender lo que la llenura del Espíritu es. Más que la pérdida del control, es control de sí mismos. Es dominio propio, es templanza. Aquí, pues, claramente es un llamado a estar alerta y no dejarnos engañar por cualquier cosa que en el mundo se diga que es cristiana, ¿verdad? Y bueno, yo no sé cuántos acá manejan mucho, ¿verdad? A mí me pasó desventuradamente que perdí la llave malla donde tenía la música que escuchaba en el carro, ¿verdad? Y entonces, cuando pongo algo, ando buscando qué pongo y que no lastime mis oídos. Y a veces caigo ahí a una cristiana y ya empiezan con algunas cosas que no necesariamente son dignas de la Escritura. Hermanos, aquí es donde usted y yo tenemos una tarea. Tenemos que ser representantes de la verdad de la palabra de Dios en el mundo, porque hay muchas personas escuchando algo que parece cristianismo, pero no es cristianismo. ¿Me estoy dando a entender? Algunas de esas personas con muy buenas intenciones, incluso hijos de Dios, otros siendo engañados y les están predicando un evangelio diferente. Otros les enseñaron a enseñar mal. Otros voluntariamente están enseñando mal para el beneficio de sus propios vientres. Pero nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios y ser fieles representantes de lo que la palabra de Dios es y dice. Amén. Tenemos que ser luz en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual Dios nos mandó a resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Y cómo yo puedo dar ese tipo de testimonio? Bueno, que el mundo vea en mí una vida llena del Espíritu, pero llena bíblicamente hablando. Que no sea usted y yo, que no seamos nosotros los que perdemos el control fácilmente con aquellos aspectos terrenales. Y ahí está la excusa de la mayoría que dice, es que yo tengo el carácter fuerte. Carácter fuerte es saber controlarlo, no perderlo.
Y quien lo pierde más bien tiene el carácter débil. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, es más bien el que otorga al corazón humano un carácter fuerte. Sí, digamos que me estoy refiriendo a algo muy semejante, ¿verdad? Pero sí, hay personas que dicen, este es mi temperamento, este es mi carácter, y que esas no sean excusas para comportarnos como no se comporta alguien que no es lleno del Espíritu. Nosotros tenemos que dar ese testimonio. Entonces, mis hermanos, básicamente este es el artículo de la regeneración, ¿verdad? Y la forma en la que nosotros observamos que el Espíritu obra en los corazones de los humanos para que creamos en el Evangelio, para que tengamos esa santa disposición en nuestra mente, para que nuestro corazón sea abierto a la verdad. Nos pasa cuando oramos por la salvación de alguien, ¿verdad? Esbozamos mucho de lo que aquí se dice, Padre, por favor, abre su corazón, quebrántale su dureza, abre sus oídos, Señor, que sea salvo, porque en nuestra oración entendemos que el Espíritu Santo es el que obra en ese corazón, ¿verdad? En ese sentido, demos gracias a Dios. También esto nos tiene que llevar a la gratitud. Si usted dice, soy un hijo de Dios porque me arrepentí de mis pecados y creí en el Señor, esto nos arroja a una vida de gratitud, diciéndole, Señor, gracias, porque a través de tu Santo Espíritu quitaste este corazón de piedra que yo tenía. A través de la exposición del Evangelio, ¿verdad? Que este Evangelio, siendo poder de Dios para salvación, es el que quebranta esa dureza, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas también. Muy bien, vamos a orar entonces y a terminar con este tiempo del artículo 7. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias porque también a través de tu palabra hablas. Y gracias porque nos diriges y nos guías a una vida que te tema y que te honre. Y en este caso nos diriges a una vida de gratitud. Señor, esperando que todos acá reunidos seamos tus hijos, te damos gracias por la obra que tú hiciste en nuestros corazones. Y si hay alguien acá que no te conoce, pues a la luz de lo que hemos hablado, que la palabra del Evangelio y tu Espíritu obrando en su corazón, Señor, impacten. Y que esa mente pueda llegar a la fe, pueda demostrar fe para salvación de su corazón y su alma. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar juntos tu palabra. Muchas gracias por el privilegio que nos das de crecer en santidad, en armonía unos con otros, amándonos unos a otros. Padre bueno, te rogamos unidad en nuestra iglesia, te rogamos unidad así como tú oraste en su momento, que esa era tu voluntad, que sean uno. Ayúdanos a tener también esa intención en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Señora, a ser fieles expositores del Evangelio tuyo, a ser también personas que demuestren una llenura del Espíritu en sus vidas. Y ya que el Espíritu Santo inició esta obra en nuestros corazones, así también ayúdanos a demostrarla al mundo para testimonio, para que las personas obedezcan a la verdad y crean en tu Evangelio. Padre bueno, utiliza nuestras vidas como cartas abiertas que sean leídas por los hombres. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu, para que una vida regenerada sea visible a través de nosotros. Gracias, Señor, por este precioso tiempo de estudio, de aprendizaje. Y te rogamos, Padre Celestial, que por favor todo esto sea conducido a una vida de piedad en nuestras vidas personales. Toda la honra y la gloria está a tu nombre, y te pedimos también que bendigas el resto de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.